¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a nuestra edición de este domingo 14 de junio de su informativo Adelante TV Noticias. Con ustedes José Lara, portavoz de Adelante Reunificacionistas de Puerto Rico y España. Las noticias para nuestro informativo de este domingo que vamos a discutir son las siguientes. En primer lugar, los desatinos del gobierno de la gobernadora Wanda Vázquez Garcet. Wanda Vázquez Garcet nunca fue electa gobernadora de Puerto Rico. Ni siquiera es una política de carrera, sino una abogada que fue nombrada secretaria de Justicia. Luego de la renuncia de Ricardo Rosselló el verano del año pasado, y al no haber un secretario de Estado en ese momento, Wanda Vázquez Garcet se convierte en gobernadora de Puerto Rico siguiendo el orden constitucional para estas cosas. Por tanto, Wanda es una gobernadora constitucional. Ahora resulta que estamos en año de elecciones generales y habiendo una división dentro del Partido Nuevo Progresista, el PNP, partido que está en el poder, los hay quienes quieren que Pedro Pierluisi sea el próximo gobernador de Puerto Rico. Pero como Wanda y sus seguidores quieren seguir en el poder, Wanda Vázquez Garcet se ha postulado precandidata a la gobernación por el PNP y entonces el partido tendrá que celebrar primarias este año. Este cuatrenio Rosselló Vázquez ha sido y es uno de los peores que hemos tenido en la historia política de Puerto Rico. Veamos algunos puntos al respecto. Ricardo Rosselló fue el gobernador de los escándalos. Daba la impresión de que teníamos a un adolescente en la fortaleza que no tenía idea sobre cómo gobernar a un país. Su administración fue una llena de renuncias de jefes de agencia, todos jovencitos igual que él, y también otras personas cuya gestión hizo mucho daño al país, como es el caso de la ex secretaria del Departamento de Educación, la estadounidense Julia Kelleher. Ricardo Rosselló estuvo envuelto con el desfalco que hizo la compañía Whitefish para reformar la infraestructura del sistema eléctrico de la isla, donde se le otorgó una inmensa cantidad de millones de dólares a una entidad de dudosa reputación y sin las credenciales apropiadas. Ricardo Rosselló estuvo envuelto también en el gran escándalo del chat con sus amigos, donde se le faltó el respeto a Puerto Rico en general y a distintos grupos de nuestra sociedad en particular, con palabras soeces, vulgares y de muy mal gusto. Todo esto culminó con la renuncia de Ricardo Rosselló, que fue forzada en el verano del 2019, y el secretario de Estado, Rivera Marín, ya había renunciado antes que él, así que el puesto a la gobernación le tocó constitucionalmente a Wanda Vázquez Garcet, tal y como lo propone y lo define la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Wanda Vázquez Garcet es una abogada de profesión, con muchos años de experiencia profesional y que había sido nombrada secretaria de Justicia, puesto que la llevó a la fortaleza constitucionalmente. No es una persona de carrera política y no tiene experiencia sobre cómo gobernar a un país tampoco. La gestión de la gobernadora se asemeja más a la de una madre con muchos niños que no sabe cómo trabajar sus deberes para con sus hijos a ciencia cierta y por lo tanto se dedica a improvisar a ver qué funciona mejor. La improvisación ha sido la orden del día, cambiando las reglas de juego a cada rato para complacer a los distintos sectores que hacen presión al gobierno. No olvidemos los constantes cambios al horario del toque de queda, el intento de control de quienes podían manejar por las calles de Puerto Rico de acuerdo con el día de la semana y también de acuerdo con que sus números de tablilla terminaran en números pares o nones. Esta administración lleva su cuenta de renuncias también, y esta cuenta es bastante grande. Cuando no se trataba de una renuncia,
Se trataba de un despido por gestión y conducta inaceptables, palabras que usa la gobernadora con mucha frecuencia para referirse a jefes de agencia y a otras personas a las que había defendido a capa y espada hasta que salieron a la luz una serie de chanchullos, tumbes y manifestaciones que la gobernadora terminó por llamar inaceptables. Recordemos el tumbe por $40 millones que Wanda dijo estaba hecho dentro de la ley y que llamó inaceptable cuando salió a la luz la conversación telefónica del director de Apex Contractors con el exjefe de la ATM, Juan Maldonado. No olvidemos los otros asuntos que suenan a la plena del tumbe, como lo son el de la compra de ventiladores y pruebas serológicas a 313 LLC y a la gerencia de un colmado en Santurce. Recordemos también toda la novela de este asunto con las vistas en la Cámara de Representantes, donde salen a relucir la manera de operar de algunos en este gobierno. La doctora Concepción Torres del Hongo renuncia a su puesto de secretaria interina del Departamento de Salud. Ya el titular que tenía esa agencia había renunciado y Concepción Torres del Hongo ocupa su lugar. Pero renuncia a ella por la forma en que se hacían las compras y otras gestiones del gobierno. Comparecen ante estas vistas una serie de personajes del gobierno que nos dan a entender que deberían renunciar todos o ser despedidos sumeramente porque, de acuerdo a sus propias declaraciones, Mabel Cabeza, el secretario de la Gobernación, y la subsecretaria y otros funcionarios con tremendos sueldos no hacían nada, pero cobraban su sueldo. No leer correos electrónicos por varios días, no supervisar a nadie, no saber para qué se le había colocado en el puesto. Todas estas cosas sí son inaceptables y merecen pedirles la renuncia a estas personas o despedirlas sencilla y llanamente. La última renuncia dentro de un marco de cuestionamientos es la de la secretaria del Trabajo, Briseida. Todas estas personas, muy relacionadas con el partido en el poder, el PNP, no se encuentran en la calle solicitando el desempleo ni cosa que se le parezca. Sospecho que antes de los despidos o renuncias, ya les habían ayudado a conseguir otro guiso en otra parte. El enriquecimiento propio y la financiación de un partido político con fondos tumbados al erario público por concepto de compras fatulas y otras gestiones de dudosa reputación, no es negocio, es robo y es inmoral. Es corrupción escrita con letras mayúsculas y todavía tienen la desfachatez y la fuerza de cara de pedirnos que volvamos a votar por ellos en las próximas elecciones. Insisten en un plebiscito estadidad sí o no, que cuesta millones de dólares para realizarlo, cuando no solamente no hay dinero en este país para ir pagando la bendita deuda que se tiene, sino que tampoco lo hay para tantas otras cosas que necesita el pueblo de Puerto Rico desesperadamente. Pasemos ahora las cámaras y micrófonos a nuestro corresponsal en España, Jaime Cristóbal, quien nos informará de cómo siguen las cosas en la madre patria. Jaime, las cámaras y micrófonos son todos tuyos. Queremos saber cómo siguen las cosas en la madre patria. Adelante. Hola, ¿qué tal, José? Un saludo más a todos los seguidores y a todos los telespectadores de Adelante Reunificacionistas TV, allá donde estáis, en cualquier parte del lugar del mundo y a cualquier hora, y a todos aquellos que nos seguís por las redes sociales, por las páginas de Facebook, por Twitter, por blog, por Instagram, por todas las cuentas. Un saludo muy grande de Jaime Cristóbal. Bien, la actualidad en este lado del charco, en esta parte del mundo, aquí en España, pues realmente sigue siendo desgraciadamente una actualidad convulsa, bastante crispación, escándalo, y realmente pues las noticias siguen siendo en un tono bastante crispado, por decirlo de alguna forma, ¿no?
Seguimos en la sexta, se ha decretado la sexta y por lo visto ya última prórroga del estado de alarma que tendrá su finalización a finales posiblemente del mes de junio, mediados finales de junio, y con lo cual ya las fases serán descontadas y ya, según ha dicho el propio gobierno, a partir del 1 de julio los turistas y la movilidad por todo el territorio nacional aquí en España será prácticamente libre de ningún tipo de, de cortapisas o algún tipo de incomodidad, ¿no? Se podrá circular libremente y sin justificación por el territorio nacional, cual esperamos que haga una especie de reactivación de la economía, ¿no? Ya que, como hemos dicho varias veces, el PIB que produce el sector turístico en España supone entre un 15-20% de nuestra producción nacional, ¿no? En el ámbito político, pues tenemos que, como hemos dicho al principio de esta retransmisión, tenemos que ahondar en la crispación que hay por las polémicas constantes y los escándalos constantes que el gobierno de Pedro Sánchez, pues, apoyado por Pablo Iglesias, no para de crear o suscitar en la sociedad y en la economía y en la política española, ¿no? El último escándalo, por decirlo de alguna forma, ha sido el fichaje como por Pedro Sánchez de su amigo Ignacio Canicero como director general de la Agenda Urbana y Arquitectura del Gobierno de España, un nuevo cargo de asesor que eleva ya a varios los que han creado este gobierno y que ha hecho del gobierno último de Pedro Sánchez, el gobierno socialista en conjunto con Unidas Podemos, perdón, como el gobierno más mastodóntico, más numeroso, más costoso del gobierno de la historia moderna de España, con más de 23 ministros, 4 vicepresidencias, decenas de asesores, órganos creados ad hoc para personas como este y que se une este Ignacio a un largo historial ya, digamos, de enchufado o de colocado por este gobierno. Quiero hacer un matiz. La administración en España, lo que dice la legislación básicamente es que para los puestos de especial relevancia, ¿no? O de dirección, la prioridad tiene que ser un funcionario o un personal propio de la cartera que se va a ocupar, ¿no? Y que en defecto de la ausencia de esta persona, pues se contrate a una persona que también demuestre esta calidad para desempeñar el puesto, ¿no? El problema, claro, que es que la lista de enchufado y de colocado por este gobierno, pues aparte de desprestigiar al sector funcionarial de este país, pues crea una extensa polémica, ¿no? Porque no es el único este Ignacio Último Canicero con un sueldo de más de 90.000 euros brutos al año, ¿no? Sino estamos hablando también de la mujer del propio presidente del gobierno, que meses antes de ocupar la presidencia del gobierno Pedro Sánchez pasó de una empresa privada que ya tenía varios escándalos por temas de contratación y pagos de salario a sus trabajadores a una empresa que también recibía suculentas subvenciones públicas por parte del gobierno. O el chofer del ministro de Transporte Ábalos, que ahora lo ha puesto como consejero de la empresa pública de Renfe, o a la mujer de este también. O sea que hay un largo historial, ¿no? O Irene Montero, mujer de Pablo Iglesias, puesta como ministra, o uno de los ideólogos de Podemos, Bechinge, cuya hija también ha sido colocada por Pablo Iglesias en un puesto de bastante proyección. O sea, hay una larga lista que realmente está creando un malestar ostensible en la sociedad española, ¿no? Y claro, ¿qué es lo que pasa? Que esto se une a otra serie de noticias que se están acumulando en la sociedad española, que están creando bastante alarma y desolación, ¿no? Este gobierno se puede decir que es el de los 3-20-20, ¿no? Ha generado un 20% de aumento de desahucio, un 20% según el Banco de España, calcula entre un 20 o incluso puede llegar hasta un 24-25% de paro. Y durante la pandemia, España tristemente ya a la lista del país con más fallecidos
por millón de habitantes, con más de 40.000 fallecidos por el COVID, ¿no? Por el coronavirus, se suma también un 24% de pérdida del Producto Interior Bruto del PIB durante el coronavirus. O sea, 20 de desahucios, 20 de paro y 20 de Producto Interior Bruto. O sea, son datos realmente preocupantes que tanto en la sociedad española como en la política de los partidos principales de la oposición pues han ido en tropel, en avalancha, incluso medios de comunicación históricamente al lado del gobierno o que tenían, digamos, un posicionamiento favorable al gobierno, pues realmente ha creado gran alarma, ¿no? De hecho, muchas personas ya, incluso a la presidenta Ana Botín, presidenta del Banco de Santander y una de las mayores accionistas del país, pues le han llovido la crítica por mantener todavía a día de hoy un funubesto apoyo al gobierno de Pedro Sánchez y como decimos, un gobierno que cada día cuenta con menos apoyo, ¿no? Porque otra polémica que se ha suscitado, que creo que lo comentamos en la última retransmisión, que era el cese y las dimisiones que se habían producido en la cúpula de la Guardia Civil, es que este gobierno pues no ha encontrado mejor persona para ocupar la vacante que había dejado el teniente coronel o el coronel Cobo, pues ha buscado a un escalafón inferior que casualmente era un dirigente de la Guardia Civil que estaba destinado al aeropuerto de Madrid-Baraja, ¿no? Adolfo Suárez, y que estaba implicado en la gran polémica que ya comentamos en alguna ocasión de los maletines, del encuentro secreto que tuvo Delcy Rodríguez, la mano derecha de Nicolás Maduro, de esa dictadura que muchos ya no ocultan también como narcodictadura, y que hubo un encuentro secreto violando incluso posiblemente la legislación del espacio Schengen, que tiene prohibido pisar a la señora Delcy Rodríguez territorio europeo, en una reunión de la cual todavía no sabemos todos los datos. Sabemos que hubo muchas contradicciones, en las cuales bajaron 40 maletines, 40 maletas, sin saber el contenido interior. Pues bien, el dirigente de la Guardia Civil, que estaba al mando en ese momento de la operación, pues resulta que ha sido ascendido a este rango. Entonces esto ha creado un gran malestar tanto en el cuerpo armado como en la ciudadanía en general, ¿no? Puesto que una persona que se supone que debería de haber investigado estos hechos tan graves, porque se cree que posiblemente podría haber divisa, oro, sacado del narcotráfico y de una dictadura, ¿no? Pues realmente no se cree que sea la persona más apta, ¿no?, para ocupar tal cargo, ¿no? Bien, pero os decimos desde aquí, desde adelante, que bueno, que la situación sigue siendo bastante preocupante, porque como ya también os comentamos, en la designación de la fiscal general del Estado, un cargo que es puesto por el gobierno, consensuado por el Congreso, pero obviamente es designado por el gobierno de la nación, la que de un día pasó de ser ministra de Justicia directamente a fiscal, de obra aparte, cuando esto nunca se había hecho en la política española, y que para muchos fue tildada de obstruccionismo, incluso de intervención directa del Estado en las decisiones del cuerpo general de los fiscales de España, ¿no? Bueno, pues la señora Dolores Delgado, que además está salpicada en muchos negros episodios, Cartagena de India, con temas relacionados con posibles casos de prostitución de menores, bueno, pues la señora Dolores Delgado ha tomado 3 decisiones en un solo día que incluso televisiones nacionales ha sido muy criticado, como ha sido encausar una acción penal o iniciar un procedimiento encausatorio hacia el rey emérito Juan Carlos I por unas comisiones cuando ya no era inviolable según la Constitución. Ha rebajado la petición de penal de rebeldía, ¿no? La acusación de rebeldía a sedición e incluso a insubordinación, lo cual estamos hablando del proceso sedicioso en Cataluña del 1 de octubre, lo cual incluso eludiría a este alto mando de los Mossos Traperos, eludir la cárcel, en un claro gesto guiño al nacionalismo independentista catalán,
y además pues también ha rebajado o ha mediado los mecanismos posibles para eludir la responsabilidad del señor Franco. El señor Franco es el delegado del gobierno en Madrid por el 8M, ¿no? Un 8M que cada día también hay mucho más cabreo, si me permiten la expresión general, puesto que la cifra de muertos en los geriátricos, en la atención de personas mayores, ha sido bestial. Se calcula que en torno a los 20.000 mayores fallecieron durante la pandemia del coronavirus. Unas atribuciones en cuestión de responsabilidad sobre los centros de mayor y tercera edad que asumió directamente Pablo Iglesias. Después ha eludido y ha dicho que no, que eso lo tenían las comunidades autónomas. Documentos escritos, incluso sonoros del mismo y del gobierno, acreditan que lo asumió el gobierno. Estas personas mayores tenían prohibida o no podían acceder al complejo hospitalario del sistema público español. Prácticamente murieron por falta de medios, falta de personal. Hay documentos cada día que hacen mala carga de la acusación sobre este gobierno. Estamos hablando de un informe propio incluso del gobierno desaconsejando o con informes circulares a la iglesia evangelista que en esos días iba a hacer un congreso para que no lo hiciera. Estamos hablando de documentos también, incluso reconocimiento del propio ministro Duque de que ya en enero y en febrero, según la OMS, tenía un informe sobre la clara advertencia de la viralidad y de la peligrosidad del virus. Y realmente pues murieron, ¿no? Murieron. Además, esto acrecenta mucho más sobre declaraciones del partido de Pablo Iglesias, digamos que suavemente denostando la propia existencia de personas de tercera edad, lo cual ha creado tal preocupación y tal alarmismo que incluso el presidente del gobierno se ha visto con una querella, ¿no? Querella por una plataforma e incluso la señora Cinta Pascual, ¿no? que es la presidenta del Círculo Empresarial de Atención de Mayores, pues ha denunciado esta situación de atención que ha sufrido los mayores durante la pandemia y como digo, más de 3.000 familias se han unido a una plataforma y han cursado una demanda contra el gobierno, ¿no? Que veremos a ver hasta dónde llega, ¿no? Una tasa de mortalidad, como digo, entre los mayores que casualmente pues el triste ranking lo encabezan comunidades autónomas gobernadas por el mismo Partido Socialista Obrero Español, ¿no? Donde también gobierna, aparte del gobierno de la nación, el Partido Socialista. Estamos hablando de tasas de fallecimiento entre los mayores de un 85% en comunidades autónomas como Aragón, en la cual gobierna el PSOE, Extremadura, que también alcanza un 85%, y gobierna también el PSOE, Cantabria con el apoyo del PSOE un 72%, y la que más baja pues ha sido, gracias a Dios, Canarias con un solo 11%, y seguida por abajo de Madrid con un porcentaje muy similar, un 20 y poco por ciento, que ha sido de las regiones que mejor ha gestionado esta pandemia, ¿no? Bueno, lo de los impuestos, pues seguimos hablando de que el gobierno, las ayudas, se aprobó la renta básica mínima, se ve claramente que es muy insuficiente, habrá que cotizar a la renta a aquellos que hayan tenido ingresos o sea, no incompatibles, vamos a tener que tributar por recibir esa renta básica, una renta básica que en caso de hijos y de determinadas circunstancias pues llega a los 1.000 euros mensuales, pero estamos hablando también de que por otro lado a los autónomos, a toda la clase emprendedora y empresarial española, pues se le está clavando impuestos, se le ha cobrado por lo visto todo de un sablazo, temas trimestrales, temas de cuotas de autónomos, se le ha cobrado todo eso. Eso está haciendo que todavía hay miles y miles y miles de ciudadanos, de autónomos, de trabajadores que no han cobrado los ERTE. Los ERTE, como dijimos también en un vídeo, era una situación asimilada al alta, pero de hecho estás en el parado, que cobrabas el 70% de tu salario, siguen sin cobrarlo
Y bueno, y si hablamos y si terminamos esto, ese lado negativo tristemente de la situación política y económica de España, pues hablamos también de que la púnica, ¿no? Que tanta arma viral, la púnica es uno de los mayores, también es otro de los casos de corrupción que ha habido en España. Pues ahora parece que no solamente salpicó al Partido Popular, sino que también salpicó, según el propio empresario Marjaliza, salpicó también a agrupaciones y localidades socialistas, sobre todo del ámbito de la Comunidad de Madrid, ¿no? Y bien, queremos acabar eso dando un par de buenas noticias, ¿no? Hace poco nuestro canal amigo de reunificacionistas.org hablamos de la familia de José Albert Chalea, que es la familia que creó Habana Club, ¿no? Tenía la fábrica en Cárdenas, un hijo de un vasco criado en Vizcaya, que en el tercer tercio del siglo XIX emigró a Cuba. En Cárdenas montó la fábrica que él más tarde con el famoso ron de Habana Club, y que en esos años de vicisitudes y de inestabilidad en nuestra isla hermana cubana, pues supo sacar la empresa adelante, la upó a una de las mayores, gracias a la ley seca que hubo en Estados Unidos, unos mayores exportadores y productores mundiales de ron, una fábrica que incluso entre sus empleados sorteaba viviendas gratis, tenía una calidad de seguro sanitario. O sea, era un empresario totalmente ejemplar, y que llegó el comunismo y fue expropiado. Paradójicamente, un comunismo que años después vendió la empresa, después de haberla saqueado, de haberla intervenido y expropiado, la vendió a una empresa extranjera para que la explotara. Estas son las paradojas del patriotismo, del comunismo en muchos países, ¿no? ¿Qué queremos deciros con todo esto? Queremos deciros que ningún sistema es perfecto, pero las personas y el hispanismo siempre lucharemos para volver a ser lo que fuimos, porque juntos fuimos más grandes. También el deporte ha vuelto a iniciar. Las grandes competiciones españolas como el fútbol, el baloncesto están iniciando su andadura con restricciones de aforo y de jornada, pero poco a poco la economía, el turismo, esperemos que en próximas retransmisiones podamos dar muchas y mejores y buenas noticias, ¿no? Esto ha sido todo. Suscribiros al canal, poner vuestros comentarios y, como decimos siempre, devolvemos la conexión a los estudios centrales de Adelante Reunificacionistas Televisión desde el otro lado del charco. Ha sido un placer hablar con vosotros. Un saludo, José. Hasta la siguiente retransmisión. Un abrazo. Muy bien, Jaime, muchísimas gracias por esta información. Amigos, nuestra segunda noticia de hoy es el respaldo de nuestra comisionada residente en Washington, D.C., Jennifer González, la que tiene voz, pero no tiene voto, al presidente Donald Trump. Jennifer González es una política de carrera, quien fue portavoz de la Cámara de Representantes en un pasado y funge ahora como comisionada residente en Washington, D.C. Empecemos diciendo que JGO respalda la candidatura de Pedro Pierluisi a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista en las próximas elecciones contra la candidatura de Wanda Vázquez Garcet. Esto nada más nos explica una serie de cosas entre las relaciones de JGO con la gobernadora. Jennifer González ha ido en contra de los intentos de eliminar la ley de cabotaje que tanto daño hace a la economía de Puerto Rico. Jennifer González no respaldó el intento del exgobernador Aníbal Acevedo Vilá cuando éste fue al Congreso buscando se diera incentivo al regreso de las industrias manufactureras a Puerto Rico, con excepciones de ingreso parecidas a las antiguas secciones 936. Pero ahora JGO tiene su propio proyecto muy parecido al de Acevedo Vilá. Jennifer González hace campaña de manera muy activa al presidente Donald Trump, quien tiene una larga lista de manifestaciones, actitudes, expresiones de odio en contra de los hispanos y, por supuesto, de nosotros, los puertorriqueños. Cabe preguntarnos, ¿por qué se darán estas cosas? ¿Por qué tanta confusión entre los miembros de este gobierno PNP y de nuestra gente en Puerto Rico?
Yo no tengo la respuesta a estas preguntas. Pero sí tengo un análisis que hacer a estos elementos al corriente. El PNP quiere mantenerse en el poder, quiere que la gente siga votando por ellos. Así que mantienen el engaño de la estadidad, aunque bien saben que eso no se podrá lograr nunca. No se trata de la diferencia cultural, étnica y del hecho de que la gran mayoría de los puertorriqueños se inclinan más hacia el Partido Demócrata que hacia el Partido Republicano, razón por la cual el presidente Donald Trump no quiere la estadidad para Puerto Rico. Se trata también de que entre los restantes 50 estados de la Unión hay un fuerte recelo contra la entrada de Puerto Rico como un estado más. No les favorece económicamente ni políticamente a muchos de estos estados. No olvidemos que los plebiscitos anteriores fueron ignorados por el Congreso Federal y que este nuevo plebiscito correrá la misma suerte. Ningún territorio, es decir, Puerto Rico, Guam, las Islas del Pacífico y las Islas Vírgenes, puede exigirle a la metrópolis nada, especialmente una unión permanente. Mucho menos los puertorriqueños, que hemos demostrado ser bien testarudos y resistir la americanización a la que se nos ha impuesto por más de 120 años. Eso debemos de entenderlo todos los puertorriqueños de una buena vez. Veamos ahora a ver otra opción. El reunificacionismo con España. No es una vuelta al pasado. Eso no lo puede hacer nadie. Se trata de un movimiento hacia un futuro mejor, con los nuestros, con los que compartimos un idioma, una cultura, una historia, con quienes somos familia. Las relaciones entre Puerto Rico y España siempre han sido de parientes, de ser una misma cosa. No es tampoco perder nuestra identidad cultural para convertirnos en españoles de la península ibérica. Canarias sigue siendo Canarias, pues ser canario es otra forma de ser español, como lo es ser andaluz, valenciano o gallego. Ser puertorriqueño es otra forma de ser español. Puerto Rico no perdería nada con la reunificación, pero ganaría muchísimo en progreso, trabajo, bienestar social y médico, educación y comercio. Sería desarrollar nuestra isla como se merece y que se le debe desde hace tanto tiempo. No se trata de cambiar ser mantenidos por los gringos para ser mantenidos por los españoles. Se trata de dejar de ser mantenidos. Punto. Hay mucha falta de conocimiento de este asunto de la reunificación debido a los más de 120 años de mentiras y manipulaciones que ha sufrido nuestro pueblo. Pero Puerto Rico no está condenado a vivir así para siempre. Es hora de despertar de este letargo, de conocer mejor nuestra historia que se nos ha negado, de conocer la verdad absoluta y de reunirnos con nuestra familia y juntos caminar hacia un mejor futuro. Las páginas de Adelante Reunificacionistas y de reunificacionistas.org en las redes sociales están para proveer información sobre todo esto. Los animo a investigar, a conocer, a averiguar la verdad plena y total. Volveremos a hablar de este tema en otro programa. Esto ha sido todo en nuestra edición de este domingo 14 de junio de nuestro informativo Adelante TV Noticias. Y este ha sido José Lara, portavoz de Adelante Reunificacionistas de Puerto Rico y España. Hasta la próxima.